El final de la temporada está más que cerca y hay un dilema que todavía está pendiente por resolver, y es el caso de Piastri y Lando Norris. Unos dicen que es sabotaje para Oscar Piastri, otros dicen que McLaren prefiere a Norris. Aquí vamos a ver qué es lo que está pasando en el equipo de McLaren. Bots, bots. Para entender lo que está pasando en el equipo de McLaren tenemos que ir al punto cero de esta situación, y este es el Gran Premio de Canadá. En esta fecha, McLaren hizo cambios en el chasis frontal del auto de Lando Norris, mientras que Oscar Piastri negó las mejoras ya que él sentía que tenía más desventajas que ventajas con estos cambios. Desde este punto de la temporada, ambos autos empezaron a tener diferencias. Norris empezaba a mejorar bastante a comparación de su compañero. Ahora, cabe recalcar que esto no es intencional para que Norris le ganara a Piastri a estas alturas de la temporada, ya en el Gran Premio de Las Vegas, sino que más bien es una vía de desarrollo diferente que tomó cada piloto. Mientras que Norris estaba pidiendo los cambios necesarios para poderse sentirse bien con el coche y mejorar, y Piastri tenía un coche competitivo con el que se sentía cómodo y se quiso mantener con ello, por lo que no recibió tantas mejoras por estar cómodo con el coche. Aunque esto no podría durar toda la temporada. Esto porque el desarrollar piezas para dos autos que son completamente diferentes es muy caro para un equipo de Fórmula 1, incluso para un equipo como McLaren, y corrían el riesgo de alcanzar el límite presupuestal impuesto por la FIA. Además de los problemas de logística que significa el traer piezas totalmente diferentes, tendrían que haber traído un chasis totalmente diferente para Piastri y un chasis totalmente diferente para Norris, lo que quiere decir que las mejoras en el auto de Lando Norris no encajaban para el auto de Oscar Piastri. Entonces Piastri terminó con un tipo de Frankenstein hasta que llegó un punto de la temporada donde McLaren tuvo que hablar con Oscar Piastri para pedirle que haga el cambio porque se estaba demostrando que el rendimiento con los cambios que le hicieron a Norris estaba notablemente mejor que el rendimiento que tenía su coche en ese momento. Es así como el auto de Piastri se convierte en una combinación entre lo que el equipo de McLaren se da cuenta que funciona yéndose por la vía de desarrollo de lo que se desarrolló con Norris y los cambios con los que particularmente solo se sentía cómodo Oscar Piastri. Esto no significa que el equipo haya deliberado para poder tener un auto que solo funcione para Lando Norris. Al contrario, realmente esto es resultado de los datos y el análisis que hizo el equipo de McLaren, y que esto haya beneficiado a Norris para el final de la temporada no significa que no quisieran que Oscar Piastri siguiera peleando el campeonato, que de hecho lo sigue haciendo a estas alturas. Y descartamos el sabotaje si vemos que Oscar Piastri ha estado liderando toda la temporada 2025. Y fue a partir del Gran Premio de Países Bajos donde empezó a notarse que el desarrollo de su coche no era el más óptimo para las carreras, mientras que Lando Norris estaba mejorando bastante al punto que superó a su compañero a la fecha actual antes del Gran Premio de Las Vegas. También esto tiene mucho que ver con el factor político, y es que mientras Oscar Piastri decía que se sentía cómodo con el coche, que no tenía problemas, Lando Norris se empeñó toda la temporada a pedir y exigir al equipo que le dieran lo necesario para poder rendir bien con el coche. Y al McLaren estar dominando toda la temporada 2025, no iban a perder la oportunidad de hacer que Lando Norris también estuviera peleando el campeonato a la par que Oscar Piastri. En este sentido, McLaren se centró en que hubiera justicia en torno al equipo. Si Piastri hubiera exigido más el equipo en este sentido para que se fueran por la vía de desarrollo que él estaba teniendo con su coche, quizás hubiéramos tenido un Oscar Piastri mucho más dominante a estas alturas del campeonato. Podemos contrastar lo que ha pasado en McLaren este año con todo lo que ha pasado en Red Bull, con Checo, con Yuki Tsunoda, con Lawson, con Albon, que son pilotos que son muy buenos en el papel, pero no han podido rendir lo suficiente en el segundo asiento de Red Bull. Este es un caso claro cuando el auto se hace para un solo piloto, en este caso para Max Verstappen, y aquí sí que ha costado bastantes cosas en el equipo de Red Bull.
como el hecho de que el año pasado Checo Pérez batallaba para llegar a un quinto lugar, a un sexto lugar en plena carrera. Y para sorpresa de nadie, tanto Yuki como Lawson han sido mejores en el equipo B de Red Bull, lo que prueba que Red Bull hace un coche a medida para Max Verstappen, dejando así solo al primer piloto con un auto competitivo, que no es el caso de McLaren, ya que aunque podemos señalar algunas cosas como lo que pasó en Monza, donde le pidieron a Piastri que le cediera la posición a Norris porque se equivocaron con la parada de boxes de Norris, la realidad es que McLaren ha mantenido la pelea del campeonato de pilotos abierta durante toda la temporada y no se ha decantado por un solo piloto, sino que más bien han desarrollado ambos coches conforme a lo que cada piloto decía. De hecho, la escudería de Woking también se ha equivocado con Oscar Piastri, como lo que pasó en Hungría, donde Oscar Piastri se fue a 2 paradas, mientras Norris se fue a una sola parada y Piastri es el que estaba delante de su compañero en ese momento. Y las paradas lentas han sido para los dos pilotos. Sí es verdad que a lo mejor Lando Norris ha tenido más paradas a boxes más lentas, pero eso no significa que Piastri no las ha tenido y sí ha sufrido consecuencias por ello. Así que lo que está pasando en McLaren es que Lando Norris supo jugar muy bien sus cartas para que el auto se fuera por la vía de desarrollo que le daba ventaja a él, y el equipo lo siguió al ver que Oscar Piastri no estaba teniendo problemas con el ritmo y aparte se sentía muy cómodo con lo que tenía actualmente. Al final Piastri es víctima de su propia indecisión y no es un sabotaje de parte del equipo de McLaren o de Lando Norris hacia el piloto australiano, ya que la realidad es que fue el mismo Piastri el que no quiso cambiar a la vía de desarrollo que estaba teniendo el equipo de McLaren desde el Gran Premio de Canadá hasta la fecha, y él llegó muy tarde para esos cambios, lo que quiere decir que no pudo adaptarse lo suficiente para este final de la temporada. Y lo podemos ver como lo que pasó en México, que el mismo Piastri no entendía por qué el auto simplemente no llegaba al mismo rendimiento que Lando Norris cuando él se sentía rápido en pista. Y la carta de jugar a la víctima no va a funcionar porque no tiene argumentos para hacerlo. La baja del ritmo en su coche sí es notable, pero también ha cometido errores en las últimas carreras que han costado los puntos que ha perdido en todo este tramo de la temporada. Y su frustración no es para menos, no tiene ritmo en el coche y esto le ha llevado a cometer errores como lo que pasó en Singapur o lo que pasó en la Sprint Race del Gran Premio de Austin. Al final no se le puede atribuir a esta situación un sabotaje, sino que es un ejemplo de racing puro, en el que se combina la ambición de los pilotos, la ambición de los equipos y los errores que han cometido tanto pilotos como equipo durante el campeonato. Además, el equipo de McLaren se ha mantenido más que competitivo durante todo el año, entregándole un auto a ambos pilotos que los mantiene a la lucha del campeonato a estas alturas. Pero bueno, es el momento de que vayas a los comentarios y me cuentes tu opinión, si crees que Oscar Piastri va a perder el campeonato de plano o va a poder adaptarse en estas 3 últimas carreras que quedan. No olvides suscribirte y darle like, comparte este video con alguien que crees que necesita verlo. Yo soy Emiliano Cano y esto es Bots Bots. Bots.